Algunos se preguntarán cómo inicia Credit Junkies, cómo inicia todo esto del crédito, por qué Diego se interesó por el crédito o Alejandra. Y aquí te lo vamos a contar lo más resumidito posible, lo que básicamente ha sido nuestra historia en este país, nuestra historia de emprendimiento. Yo me tengo que remontar hace muchos años. Yo tengo familiares que viven acá en Estados Unidos y desde siempre, desde chiquito que yo venía, yo escuchaba que el crédito era importante, que el crédito esto, específicamente porque mi primo menor había tenido, digamos, un accidente de auto, que él estaba bien, no pasó nada, pero el auto estaba a nombre de su primo, o sea, su hermano mayor. Y yo recuerdo que decía, tienes que seguir pagando el carro porque si lo dejas de pagar, le vas a dañar el crédito a tu hermano. Si lo dejas de pagar, le vas a dañar el crédito a tu hermano. Y yo me regreso a Venezuela, yo tenía 12 años y digo, esto el crédito, ¿qué onda? Cuando me vengo a vivir, todavía con eso en la mente de que yo sabía que había que cuidarlo, que no lo podíamos dañar, pero no tenía ni la más mínima idea de cómo funcionaba ni nada. Hasta, bueno, luego del 2019, remontándonos, pasé el 2012 a 2019, yo conozco a Alejandra en el 2018, nos hacemos novios, empezamos a salir y de ahí en adelante empezamos a emprender cosas juntos. Claro, pero ya ahí fue nuestra historia, digamos, en conjunto con el crédito. En mi caso, mi experiencia con el crédito fue súper distinta. Yo llego a Estados Unidos y voy al banco normal, a abrir mi cuenta de banco y el banquero me pregunta que si quiero aplicar a una tarjeta de crédito y yo digo, bueno, ¿por qué no? Yo todavía no tenía Social Security Number, era mi pasaporte y me aprobaron 2 tarjetas de crédito por $1,000 y yo nunca había tenido una tarjeta de crédito, jamás. Y yo me acuerdo que lo que mi papá me decía era, hija, paga la tarjeta a tiempo. O sea, paga la tarjeta a tiempo, paga el mínimo. Y yo, sí, papá, buenísimo. Pero me imagino que a algunos les habrá pasado, o se sentirán identificados también. Los primeros años en Estados Unidos realmente son bastante complicados, son bastante difíciles, o al menos para mí fue complicado. Mis cuentas estaban todas enredadas, yo nunca había tenido gastos, nada. Yo estaba como que aprendiendo a valerme por mí misma y realmente dejé en un segundo plano el tema de las tarjetas. Ojo, cabe estar acá aquí, pequeño paréntesis. Yo cuando me vine tenía 17 años, no tenía ni siquiera 18 años en el 2014. ¿Y tú tenías, amor, yo tenía 19 años 19 años, o sea, literalmente del colegio y de la universidad para acá, que en ese frame de tiempo sí, no sabíamos absolutamente nada de lo que era responsabilidad de tener algo, por así decirlo. Para nada, yo nunca había trabajado en mi vida, bueno, sí había trabajado, pero no tenía responsabilidades de pagos. Es decir, mi familia, mi casa pagaban todo, yo trabajaba, digamos, para mí, no tenía que pagar renta, no tenía que pagar carro, no tenía que pagar nada. Ya cuando tengo mis tarjetas acá en Estados Unidos, que tengo mi renta, tengo mis gastos, tengo mis biles, yo recuerdo que mi papá me decía eso. Sin embargo, yo, por alguna razón, dije, bueno, nada, no pasa nada si no pago esto, o lo pago tarde, etcétera. Y me llegaban los recordatorios en la tarjeta, como que paga la tarjeta, debes tanto, hasta que un día me llegó un mensaje de, te cerramos las tarjetas. Y te lo juro que para mí fue como que, bueno, chimbísimo, o sea, es normal. Yo no tenía ni idea de lo que eso significaba. Al tiempo ya yo tenía mis papeles, me llegó mi Social Security Number y yo llamo al banco y digo, miren, me acaba de llegar mi Social Security Number. Unos amigos me dijeron que debía hacer eso, que debía agregar mi información al banco y bueno, claramente eso me quedó en mi historial de crédito, que yo en algún momento pues no había sido responsable con mi crédito. Pero a todas estas yo era ignorante en el tema. Yo no tenía ni idea de qué era el crédito, de que eso me podía pasar, porque claramente si yo hubiese sabido el futuro, totalmente, yo jamás y nunca hubiese dejado de pagar mis tarjetas. Porque lo peor de todo es que yo sí podía hacerlo, no era tanto, eran como $30 al mes, solamente que por desorden y porque tenía mucho enredo en ese tema de pagar mis cuentas y tal, lo dejaba en un segundo plano, por un tema de que no le veía tanta importancia. No sabía que eso me iba a perjudicar en un futuro y que después iba a tener que pasar por un proceso de restauración de crédito y de pedir perdón, y un tema súper complicado que sin duda alguna yo sé que a mucha gente le pasa. Se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado y por eso pues ya nosotros hoy tenemos esa conciencia. Sin embargo, ya después nosotros nos conocemos. Sí, ahí agarro, ahí voy yo. Ahí, desde luego que nosotros nos conocemos,
Ale tiene algo de que tiene un espíritu emprendedor que no lo tiene nadie. O sea, ella es fuego puro, ella es vamos para adelante, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Nosotros nos conocemos en algún momento, ambos hacíamos un proyecto de network marketing que mi familia desarrollaba por muchos años y luego sencillamente lo dejamos de hacer porque nos queríamos dedicar a otras cosas, pero yo internamente, eso fue 2019, tenía un conflicto de, mira, mi familia tiene 20 años desarrollando este modelo de negocio, si yo no desarrollo este modelo de negocio, no voy a desarrollar nada. Pero por dentro tampoco lo quería hacer. Y la realidad es que en el 2019 ambos estábamos muy deprimidos, sumamente deprimidos. Sobre todo yo estaba en un conflicto interno entre no quiero hacer el negocio que hace toda mi familia, pero tampoco quiero hacer más nada porque tengo mucho miedo del que dirán de que, mira, toda una familia teniendo éxito haciendo esto y él no se quiso dedicar a eso. Y por otro lado Alejandra me decía, pero vamos a hacer algo distinto, vamos a vender en Amazon, vamos a hacer cualquier otra cosa, pero yo siento que estoy muriendo, me decía. Si yo no hago algo y yo no empiezo a emprender, yo por dentro me estoy muriendo, yo necesito hacer algo distinto. Sí, esa era yo porque ya llegó un momento que nuestra rutina en Estados Unidos era trabajar todo el día. Diego trabajaba de gerente en una mueblería, yo hacía deliveries de comida durante todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Nos veíamos muy poco, o sea, no compartíamos tiempo y cuando compartíamos era cansados, lo que queríamos era dormir y la realidad es que particularmente yo, y te lo digo con toda la honestidad del mundo, yo no me vine a eso, o sea, yo me vine a echar para adelante, a crecer, a emprender, como Diego dice, tengo ese espíritu y era como que innegociable para mí no hacer algo diferente. Sin embargo, teníamos muchas deudas, teníamos muchos problemas financieros y eso nos limitaba. Era como que, totalmente. ¿Cómo hacemos algo si estamos en esta situación financiera? Si lo que ganábamos no nos alcanzaba casi que ni para la renta en ese momento. Era como yo voy a empezar a emprender si para resolver la renta estoy enredado. O sea, ¿de dónde yo voy a sacar? Con las tarjetas full, cobrándome intereses. En ese momento la verdad es esta. Había una empresa que se llama Amscot que te daba un avance de efectivo donde literalmente yo vivía. Amscot me cobraba y esa misma noche que yo cobraba yo tenía que ir y dependía de los $500 de avance de efectivo porque era grave. Estábamos muy mal. Qué loco, eso fue hace, ¿cuánto? 5 años. O sea, horrible. 2019. Horrible, o sea, horrible. Y todo cambió cuando un día yo vi en Instagram, como mucha gente está todo el día scrolleando, pues yo estaba scrolleando, y vi un chico en inglés que hablaba del crédito. Y vi como que tenía un curso de $1. Y yo veo eso, me llamó la atención y como que yo estaba en ese momento de resucitar a Diego, como que, ok, mira lo que hay afuera, vamos a hacer algo con nuestras vidas. Yo le digo, vi este curso, creo que te puede gustar, porque yo sentía como que él lo iba a entender más que yo, cosa que, true, o sea, en ese caso Diego es el credit junkie, el que entiende mucho el tema del crédito, aparte le apasionó. Y Diego lo vio, o sea, yo le pagué ese curso de $1 y Diego lo vio esa noche. Y a Diego le brillaban los ojos como nunca antes. O sea, Diego estaba tan... Estaba extasiado. Tú estabas tan extasiado que yo decía, es que tenemos que hacer algo con esto porque yo nunca te había visto así. O sea, yo nunca te había visto tan emocionado por nada. Y tu emoción era porque vimos una posibilidad en ese momento. Vimos como que, wow, estamos mal, pero tenemos una posibilidad de salir adelante. La realidad de lo que sucede ahí es eso, es ese momento de estoy perdido, tengo deudas, no puedo pagar renta, etcétera, y nada más algo de información nos cambia la percepción por completo y luego de casi, 2019, yo llegué en el 2014, luego de 5 años acá, me regresa la esperanza con la que yo me vine al país de si puedo construir lo que yo quería construir, si puedo salir adelante, si voy a poder crear empresa, si yo me apalanco de todo esto que en ese momento de $1 básico aprendí. Claro. Y recuerdo que luego al final era como un webinar de $1, luego de eso hacían promoción un curso que costaba $1,000, pero obviamente yo con todos los problemas financieros que tenía, no tenía ni la más remota idea de cómo yo iba a poder invertir en eso. Yo digo, bueno, listo. Yo seguro, empiezo a investigar un poco más, ahí voy averiguando y luego veo si puedo hacer el curso. No existe. Estábamos tan mal y el curso el curso de $1,000 nos incluía toda una información similar a esta, obviamente no tan profundo como esta membresía, pero nos dio las bases para nosotros poder entender cómo funcionaba el crédito de negocio y todo, y estábamos a ese paso, estábamos a $1,000 de literalmente cambiar nuestra vida, y yo le dije a Diego, no tenemos la plata, pero la conseguimos y pagamos el curso, y adivinen qué, lo pagamos con el dinero de la renta. Diego lloraba
Sí, o sea, luego de que lloraba. hicimos el pago, me entró un dolor de estómago horrible y yo le decía, amor, vamos a pedirle refund, yo no estoy seguro, ¿cómo vamos a hacer? La renta la tenemos que pagar la semana que viene, etcétera. Estábamos muy mal, pero ella entendía algo que es cuando nosotros creemos mucho en Dios y cuando Dios pone un sueño en tu corazón y en tu mente es porque eso se puede hacer realidad de alguna manera. Entonces, luego de eso llega como un momento de paz donde decimos, bueno, si esto está sucediendo de esta manera, es porque tiene que ser así. Entonces empezamos a buscar soluciones. Alejandra empezó a trabajar más, empezó a producir más. A mí también, consecuentemente, me empezó a ir mejor en el trabajo. En ese momento también hubo distintas circunstancias que nos ayudaron. Pensé, un familiar, mi papá, le cayó algo. Yo, ay, papá, mira, ¿sabes qué? Pagué este curso. Y ahí empieza nuestro aprendizaje con todo el tema del crédito. Sí, todo eso fue un crecimiento tras crecimiento. Nada más esa decisión nos llevó a otro punto, porque queríamos tener resultados diferentes, pero para poder hacerlo teníamos que tener y hacer cosas diferentes, ¿no? Y eso fue lo que cambió o empezó a cambiar en nosotros. Ese año nos dedicamos a pagar nuestras deudas, a mejorar nuestras finanzas. Como Diego dice, empezamos a trabajar más, part-time, 3 trabajos, o sea, empezamos a producir mucho más dinero. Empezamos a probar negocios, empezamos con el tema de Amazon, a Ya probar de Amazon fue ya 2020. Ojo, cuando empezamos con Amazon, todavía no habíamos pagado todas nuestras deudas, pero ahí yo hablo con un familiar y yo le digo, mira, si tú me agregas a tu tarjeta, yo voy a adoptar todo tu historial. Y al yo adoptar todo este historial, mi crédito va a subir y podemos hacer esto, esta oportunidad de negocio. Él todavía como que, ok, no sé si hacerlo o no. Y recuerdo que a mi papá yo le pido un dinero prestado, invertimos en un curso de Amazon que nos costó $3,000 en ese momento, una mentoría 1-1 que lamentablemente fue de cierta manera una estafa, no nos ayudaron para nada. Me dijeron, descárgate esta herramienta, busca productos y los envías y ya, más nada. Al mes me cerraron la cuenta de Amazon y sí, produje $6,000, pero me quedaron $3,000 adentro y toda la inversión de esos productos la hice con este primo que yo le digo, mira, estoy aprendiendo a vender por Amazon, estoy haciendo esto. Yo no tengo crédito todavía tengo mis deudas, necesito que me prestes tus tarjetas y yo te doy un porcentaje de las ganancias. Ya de ahí, cuando yo aprendo toda esta información, a mí me cambia la perspectiva en cuanto al dinero. Y entonces yo entiendo de que aunque hoy mi situación financiera no estaba tan adecuada, yo con la información que tenía, yo podía venderle la visión a alguien más de que con el crédito podíamos hacer algo. Y ese en ese caso fue mi primo que amo y adoro, me ayudó muchísimo en ese momento. Ahora, luego de eso, no nos funciona, perdemos el dinero. Yo obviamente le pagué todo el capital a mi primo. Conocimos una persona que hoy es excelente amigo. No lo conocimos. Mi cuñado conoció una persona que hoy es excelente amigo nuestro. Nos enseñó otro modelo de negocio de Amazon que es FBA y enviar, ¿cómo se llama? Enviar a Amazon básicamente mercancía. Sí. Y ahí entra la pequeña historia de esta cartera que siempre probablemente la van a ver porque para mí es un símbolo importante. ¿Qué sucede? Cuando nosotros empezamos a aprender de e-commerce y en una lista que compramos a alguien random, horas viendo, buscando qué producto enviar, conseguimos esta cartera de la Coach en el outlet. La cartera nos costaba como $50 y yo la podía vender en Amazon $170. Compré una, se vendió. Compré 3, se vendieron todas en un día. Esto fue como para octubre de 2020. Octubre de 2020 se vendieron todas y yo, wow, se vendieron, vamos a comprar más. Compro 10, se venden y empiezo amor, conseguimos el producto ganador. Nos hacemos millonarios con Nos esto. vamos a hacer millonarios. Le digo otra vez a mi primo, compramos mucha mercancía, probablemente más de 100 carteras de estas, utilizando tanto el capital de mi familiar como lo poquito que habíamos ahorrado, cash, porque todavía mis tarjetas estaban full a ese momento, todo lo que estaba utilizando era cash, porque todavía no podía ni siquiera pagar mi tarjeta de crédito. Y resulta que para ese diciembre terminamos facturando por lo menos un poquito más de $15,000. ¿Qué sucede? Amazon me dice, felicidad, eres buenísimo, pero ya no puedes vender más el producto. Porque era Coach. No tenía derecho para vender el producto. Gracias a Dios lo había vendido todo, pero dije, ok, me tomó 2 meses conseguir un producto y ahora ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿será que le seguimos metiendo el tema de Amazon? En ese momento nosotros todavía estábamos trabajando nuestra situación financiera. Sí. Y todavía estábamos realmente con la mentalidad súper como en resucitación. O sea, todavía estábamos como que con un pie en el riesgo y en el emprendimiento y otro pie todavía como que teníamos muchos miedos y todavía teníamos muchas limitantes con respecto al tema del dinero. Sin embargo, en ese momento todavía estamos buscando oportunidades. Lo de Amazon todavía estaba como que empezando y todo negocio hay que dedicarle tiempo, esfuerzo. Claro, para nosotros estaba empezando y queríamos tener resultados rápidos. Esa era la verdad. En ese momento nuestra mente nos decía, queremos cambiar la vida ya y eso tiene que pasar milagrosamente. Queríamos un home run. Y Diego vio un chico en Instagram que se llama Rubén,
que hablaba del crédito y de credit repair, de reparación de crédito, etcétera, en ese momento. Y tenía una mentoría de $10,000. Sí. Que te enseñaba a montar tu propio negocio de reparación de crédito, levantamiento de capital, etcétera. Nosotros vimos eso como una opción y con este dinero que hicimos en Amazon, pagamos obviamente lo que nos habían prestado, etcétera, y vimos esa opción de, ok, aprender. Y Diego, obviamente, en ese momento, Diego me dice, no existe. O sea, yo no voy a pagar $10,000, es demasiado, o sea... Es que no lo teníamos. ¿Qué sucede? En ese momento yo hago la llamada, me explica todo y yo le decía, mira, yo tengo X cantidad de dinero y yo estoy analizando hacer este modelo automatizado de negocio donde yo puedo seguir en mi trabajo y esto me va a producir un dinero. Y me dice, Diego, ¿qué sucede? Si tú no generas, tú no desarrollas una habilidad, tú jamás vas a poder producir más dinero. Porque vas a seguir dependiendo de una tercera empresa, de que si ellos le van bien o no, tú vas a poder generar un dinero. Entonces, ¿qué te estoy invitando yo? No que inviertas los 25,000 que querías invertir, que hoy no tienes, sino que puedas invertir $10,000 conmigo para que tú generes una habilidad y basado en esa habilidad tú puedas facturar lo que a ti te dé la gana de en adelante. Y yo todavía no lo tenía nada más. Luego de pagar básicamente lo que nos habían prestado, me habían quedado como $5,000 y eran 10,000. Y yo, claro, Dios mío. Diego ganaba $2,000 como... como 2,500. Era No, gerente bueno. en una mueblería gigante y ganaba $2,000 al mes y yo hacía deliveries. Pero yo le digo a Diego, tú no los quieres pagar o no quieres hacer eso porque tú no estás creyendo en ti. Pero yo sí creo en ti, yo sí creo que tú puedes aprender eso y monetizarlo. Y el chico estaba en la llamada en ese momento y le dijo, she's the girl, o sea, como que... Sí. She's the one, she's cásate the con one. ella, Todavía no nos habíamos casado en ese momento. No estábamos casados. Y fue en efecto así. O sea, le dijimos, dale, vamos Le a dije, darle. ¿sabes qué? Let's do it. Déjame hacerlo en 2 partes porque tengo que empezar ahora y ver al final cuando termine el curso cómo te pago el resto. El chamo confió en mí y me dijo, ¿sabes qué? Dale, dame los 5,000 ahora y los otros 5,000 en enero 2021. Empiezo a hacer todo el tema del curso, eran como 8 semanas y cuando voy como por la semana 6 ya yo empiezo con personas cercanas a decir que voy a empezar y Alejandra me dice, buenísimo que ya estás por terminar el curso, ¿ahora cuándo vas a renunciar? Y yo, ya va. Ya va, ¿cómo que ahora cuándo voy a renunciar? Si apenas estoy aprendiendo, yo tengo que testear, yo, gestión de riesgo siempre. ¿Qué es lo que Tengo recomendamos a la gente? Claramente. Jamás yo le Oh, voy a no te decir estoy a diciendo alguien... de que renuncie, fue nuestro caso, mi esposa un poco Los impulsiva en ese riesgos sentido. se miden en base a tu capacidad de tomar riesgos. Claro, tu tolerancia del estómago que tú tengas. de Claramente tomar yo a los 20 años tenía mucha más tolerancia de lo que tengo ahorita. Hoy obviamente es como que lo medimos más. Sin embargo, en ese momento estábamos tan mal que era o lo damos todo o es nada. Lo peor que podía pasar era que volviéramos al empleo. 100%. Yo le decía, digo, Ya. ¿qué es lo peor que puede pasar? Que tengas que buscar otro trabajo. Acá lo que sobran son trabajos. Millones. O sea, eso no nos daba miedo. Lo que sí nos daba miedo, o a mí me daba miedo, era que no funcionara porque todavía estábamos cómodos en el tema del trabajo. Para hacer el cuento largo corto, le metí presión a Diego todos los días, literal. Todos los días Diego llegaba al trabajo y yo, ¿renunciaste? No dice la carta de renuncia, yo Y no, Diego, todavía no. no. El punto es que un día él dice, ¿sabes qué? Renuncia. Y Diego renunciando, nosotros abriendo el Instagram y lanzando que ahora podemos ofrecer servicios de reparación de crédito en ese momento. Y para nuestra sorpresa, nosotros ese mes facturamos 20 y pico mil dólares. No me acuerdo exactamente, pero fueron más de 20,000 dólares. O sea, ese mes diciendo Febrero nosotros, del 2021. febrero de 2021, diciendo, podemos hacer credit repair. Todo el mundo, yo quiero. Y nosotros ahí palpamos y testeamos varias cosas. Primero, que sí podíamos aprender una habilidad y monetizarla. Y 2, aprendimos allí que había una necesidad en el mercado que era la misma necesidad que en algún momento tuvimos nosotros también, porque con todo lo que aprendimos obviamente arreglamos mi crédito, el de los familiares y tal, solamente que todavía no lo habíamos Me dicho como ayudó que... a pagar lo que yo tenía de la deuda personal de las tarjetas para luego pedir crédito de negocio y seguir invirtiendo en la empresa. Ahora, nos sucedieron unas cosas interesantes ahí que lo leí en el libro de Pablo Coelho del Alquimista. Ellos hablan de algo que se llama la suerte del principiante. Y él traduce, o vamos a decir que dice que la suerte del principiante no es nada más que Dios demostrándote que algo se puede lograr. Por eso es que la gente lo puede lograr al principio y luego le puede costar hacerlo. Entonces, ese primer mes fue excelente, 20,000. El otro ya bajó un poco más. Sí. El otro luego bajó un poco más. Y luego nos tocó, obviamente, construir la empresa. Pero las ganas que teníamos, empezamos a sacar crédito de negocio, era completamente Sí. distinto. Entonces, siempre te ponen esa prueba y te dicen, mira, lo que tú quieres sí es posible, pero nos tocó luego poner todo ese trabajo para lo que hoy es la empresa. Claro, porque
señores, habíamos dejado todo. O sea, habíamos dejado Todo. el trabajo y yo un día le dije a Diego, no hago más delivery. O sea, borré las aplicaciones, no hago más. No sé cómo vamos a pagar la renta, las deudas. No teníamos opción, pusimos nuestra mente en jaque. Era que nos salía o no salía. Y nos salió. Así mismo. ¿Por qué? Porque no teníamos otra opción. O sea, era hacerlo o hacerlo. Y como dice Diego, los demás meses sí fueron complicados, pero realmente estábamos empezando. Todavía no sabíamos de marketing, tuvimos que aprender de marketing, Totalmente. de contabilidad, tuvimos que aprender de servicio al cliente, armar equipo, contratar equipo, un montón de cosas liderazgo, un montón de cosas que, bueno, nadie te cuenta, pero son cosas que también nosotros en esta comunidad hablamos de cómo tener una contabilidad adecuada, cómo manejar las deudas dentro de esta contabilidad, si son taxables, qué debes hacer, cómo debes clasificarla, todo eso nosotros lo tuvimos que aprender a golpes, porque obviamente fue muy empírico, sin embargo, fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Nuestro negocio ha mutado, porque empezamos, si bien es cierto, con Credit Repair, dejamos de hacerlo ya el año pasado. Ahora solamente nos dedicamos a el tema de enseñar para que la gente evite hacer todos estos errores que nosotros cometimos y también todo el tema de levantamiento de capital, que es lo que pues nos gusta más y también sentimos que es lo que a fin de cuentas la gente más necesita, esa herramienta de poder apalancarse al crédito. Tanto los podemos ayudar a hacerlo y también en este programa pues enseñamos a hacerlo. Sin embargo, bueno, esa es nuestra historia. Resumida, porque obviamente dentro de todo esto que contamos hay muchas más cosas que pasaron, momentos de mucha incertidumbre, como en cualquier negocio, mucha duda. Empezamos, como pudieron escuchar, en 2020, el mundo se estaba acabando y nosotros ahí que, bueno, vamos a emprender. O sea, fue también todo muy, muy heavy. Sin embargo, pues, hoy estamos viendo el fruto de eso y el impacto que hemos tenido en la comunidad, porque nos dimos cuenta de que había una necesidad. Empezando por nosotros éramos los primeros que necesitábamos esa información, nosotros vimos que nosotros no sabíamos eso y todas las cosas que nos pasaron por desconocer del tema del crédito. Totalmente. Y para nosotros es una misión gigante poder a la gente evitarle todo lo que nosotros tuvimos que pasar. O sea, gente que está llegando ahorita o que están cumpliendo 19 años, 20 años, 21 años y están bebés en el crédito y que nosotros podamos guiarles para que desde el saque puedan sacarle provecho, puedan apalancarse y puedan construir lo que en verdad quieren. Para nosotros es como que wow, o sea, que fino poder apoyar a esas personas, porque realmente nosotros, bueno, no es que nadie no nos apoyó. Claro que sí, siempre había alguien que nos daba un consejo, siempre había alguien que nos decía algo, sin embargo era desde su experiencia, pero no era alineado a lo que nosotros queríamos, que era emprender. Y justamente esa es nuestra comunicación al emprendimiento, al emprendedor que quiere apalancarse del sistema de crédito y que sí hay una posibilidad también para el que quiera emprender en Estados Unidos. Totalmente. Así que bueno, esa fue nuestra historia.